María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Anexo 4. Tiempo de formar héroes. La lucha contra Satanás y el reino de la oscuridad se intensifica en la medida en que el tiempo se vuelve más breve. Poco tiempo resta, dice el libro del Apocalipsis, precisando aún más esta profecía. Dice la Santísima Virgen a Lucía de Fátima: estoy reuniendo mi ejército para la suprema batalla con Satanás. La victoria del ejército de Dios bajo el comando de la Santísima Virgen es cierta. Por eso es necesario ayudar a concientizar y salvar todos cuanto sea posible. Pero, ¿quién combatirá por el reino de Dios? ¿Quién estará dispuesto a enfrentar toda la contradicción del mundo moderno para ser fiel a Cristo? ¿Quién será capaz de sufrir la incomprensión, la persecución para defender y testificar la fe? ¿Quién estará dispuesto a dar la vida por Jesús y por la Santa Iglesia? Verdaderamente, para ser capaces de vivir la fe hasta las últimas consecuencias en nuestros tiempos, necesitamos de una gracia especialísima, la gracia del espíritu de martirio, bien como del abandono y de la total confianza en Dios. En la línea de la determinación de Cristo que nos dio María por madre, maestra y formadora, San Luis María Griñón de Montfort profetizó que compete a la Santísima Virgen, en unión con el Espíritu Santo, su divino esposo, la formación de los grandes santos de los últimos tiempos, que deben hacer resonar en el mundo entero el nombre de Cristo, por el heroísmo de sus vidas y por la función de sus palabras. Serán perseguidos y pisados como es el calcañar en relación con los demás miembros del cuerpo, pero al mismo tiempo sustentarán el peso del cuerpo místico de Cristo, y más es con este calcañar los fieles hijos y esclavos de la Santísima Virgen, que ella aplastará la cabeza de Satanás, neutralizando la acción del mal y extendiendo el reinado de Jesús en los corazones de los hombres de buena voluntad. Si queremos que venga a nosotros el reino de Dios, procuremos alistarnos en el ejército de la Santísima Virgen. Entreguémonos a ella, dejémonos formar por ella, a fin de que ella nos enseñe a amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza y con todo nuestro entendimiento. Todos somos llamados a hacer esta total entrega a Jesús por medio de María Santísima, expresa de manera mucho más simple, profunda y perfecta por San Luis Griñón de Montfort en el Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen. Debemos leer este sublime escrito, realizar los ejercicios espirituales 30 días y hacer nuestra total consagración. Debemos dar a conocer todo acerca de la importancia de la verdadera devoción a la Santísima Virgen, sobre todo en estos últimos tiempos. También necesitamos formar o ayudar a formar grupos consagrados a Nuestra Señora, y ella, en comunión con el Espíritu Santo, nos formará en la santidad y suscitará a los grandes santos, los verdaderos héroes que nuestros tiempos necesitan. Coraje. Padre Rodrigo María, esclavo inútil de la Santísima Virgen. Anexo 5. La mujer, la serpiente y la profecía. ¿Por qué el diablo quiso impedir que las personas conocieran el tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen? El Papa Benedicto XV clasificó el tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen, escrito por San Luis María Griñón de Montfort,
como un libro de la más suave unción. De hecho, todo su contenido es sublime y nos presenta una espiritualidad que la enriquece a aquellos que procuren vivenciarla y que beneficia inmensamente el prójimo por causa de la donación de los méritos. También porque nos presenta de modo claro la estrategia establecida por Dios para neutralizar la acción del enemigo y establecer en el mundo el reinado de Jesucristo. En Génesis 3:15 se lee que el propio Dios estableció el odio entre la serpiente y la mujer, entre su descendencia y la de ella, y haciendo ver que estamos en una batalla espiritual, anticipa el conocimiento del resultado final de esa guerra entre el bien y el mal, confiando a la mujer y a su descendencia la misión de aplastar la cabeza del enemigo, que a su vez buscará siempre armarle trampas. El diablo, mejor que nosotros, conocía la profecía y sabía que más temprano o más tarde ésta se cumpliría. Con efecto, el enemigo sabía que Dios no hace una mera amenaza, pero una promesa donde decretaba su derrota. La mujer es claramente Nuestra Señora, razón por la cual Jesús en lo alto de la cruz, cuando nos consagra a ella, entregándonos a sus ciudadanos, no utiliza el término madre, pero mujer. Juan 19:26. La palabra mujer aquí no es una palabra de desprecio o que denote cualquier frialdad para con la Madre Santísima. Precisa muy bien por la cual Jesús quería hacernos comprender que la Virgen María era la mujer destinada por el Padre a través de la cual se cumplía la profecía, Génesis 3:15. Él, su Hijo único según la carne, entrega a ella una numerosísima descendencia cuando en la persona de Juan dice: Mujer, he aquí a tu Hijo. La Iglesia, interpretando este gesto del Señor, que todos fuimos entregados a María Santísima, razón por la cual el Papa VI declaró María, Madre de la Iglesia. Ella es la mujer de la profecía. Cristo, la cabeza de la Iglesia, y nosotros sus miembros, somos la descendencia de la mujer. Jesús nos entregó a María, dando a ella en la amorosa autoridad de madre sobre todos, para que ella nos enseñase a amarlo, llevándonos a hacer todo lo que Él mandó, y así nos mantuvimos en comunicación con Él, y con más facilidad perseveremos en su gracia. El deseo del enemigo es arrastrarnos para el infierno, tentándonos de todos los modos posibles para desviarnos del camino de Dios y renegar de su voluntad, perdiendo su gracia y por tanto la comunión con Él. Jesús nos dio a María como el antídoto contra el enemigo. Es ella que como buena madre nos ayudará a acoger y comprender mejor la voluntad de Dios y a rechazar las tentaciones del enemigo, es decir, a rechazar sus propuestas que nos harían perder la amistad y la comunión con Dios. El pueblo cristiano siempre veneró a la Santísima Virgen y recurrió a su maternal intercesión, pero solo poco a poco se fue comprendiendo su papel en el plano de la salvación, como efectivamente ella contribuiría en nuestro proceso de santificación y salvación. Cuando San Luis María Griñón de Montfort escribió el Tratado de la verdadera devoción, mostrando de modo claro y elevado la importancia y la necesidad de una verdadera devoción para con la Virgen Santísima, para nuestra santificación personal, para beneficio del prójimo y cumplimiento de la profecía, es decir, del plano salvífico de Dios para el hombre.
El infierno se revuelta y Satanás muestra todo su pavor y odio de la consagración allí enseñada. Por eso él reconoce que si el mundo conociese la devoción y la consagración, del modo como Montfort la presentaba, la profecía se cumpliría, su cabeza sería aplastada, su acción neutralizada y su reino destruido. Tal es el pavor que el contenido del tratado impone al infierno. En una actitud osada, el enemigo, jamás vista en la historia, intenta destruir el pequeño libro. No siendo, entre tanto, permitido por Dios tal cosa, emprende todos los esfuerzos para esconderlo, del modo que no aparezca. Tratado de la verdadera devoción, página 144. Y el mundo no lo conozca. En su sabiduría Dios permite tal acción, de modo que el Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen, escrito en 1712, desapareció y solo fue reencontrado 130 años después, es decir, en 1842, siendo prontamente publicado y posteriormente traducido en más de 60 lenguas. Dios permitió que el enemigo ocultara el tratado por tanto tiempo, para que así quedara manifestado todo el miedo que tiene de la consagración, y así comprendiésemos bien cuál es el arma con que deberíamos derrotarlo. Después de 75 años que el Tratado de la verdadera devoción fue encontrado en 1917, Nuestra Señora aparece en Fátima y después de mostrar el infierno a los pastorcitos y a muchas almas que caían por no haber quien rece y se sacrifique por ellas, dice: para salvar las almas de los pobres pecadores, mi Hijo quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Es Jesús que nuevamente vuelve la mirada para nosotros y apuntando para su madre dice: he ahí a tu madre. Él quiere que se establezca en el mundo la verdadera devoción, el corazón de la Virgen Inmaculada, es decir, aquella devoción y aquella entrega que Él mismo quiso que tuviéramos para con su Madre Santísima, cuando nos la dio por madre, sometiendo a ella nuestros corazones. En Fátima, al manifestar el deseo del corazón de su Hijo a la Santísima Virgen, simplemente recuerda a todos la profecía del Padre, Génesis 3:15, y la orden del Hijo, Juan 19:26, que respectivamente le confió la misión de derrotar al enemigo, aplastándole la cabeza, y de proteger y educar la descendencia que Dios le confió, enseñando a amarlo verdaderamente. En Fátima, Nuestra Señora nos hace comprender que por voluntad de Dios, la devoción en la consagración a su Inmaculado Corazón precede toda y cualquier devoción, no por ser más importante, pero por ser una condición para realizarse y vivir bien cualquier otra devoción o espiritualidad. Quienes por la total consagración entran en la escuela del Inmaculado Corazón de María, aprendemos con ella a adorar más profundamente a Jesús en el Santísimo Sacramento, a venerar de manera más elevada su Sacratísimo Corazón, a dejarse conducir con mucho más docilidad por el Espíritu Santo, a honrar con más perfección los ángeles y santos de Dios. Pero Dios nos hace comprender que en esta batalla espiritual, su plano para combatir el enemigo y establecer el reino de su Hijo en el mundo continúa exactamente el mismo, pues dice Nuestra Señora: por fin mi Inmaculado Corazón triunfará. El triunfo del Inmaculado Corazón de María consiste tan solo en hacer de Jesús el Señor de todos los corazones. Consiste en protegerlos en su corazón inmaculado para enseñarlos a hacer todo lo que Jesús mandó.
María reina en nosotros cuando Jesús es hecho Rey de nuestros corazones. El enemigo sabe que si todos fueran a María, entonces aprenderán con ella a amar a Dios y a rechazar las seducciones del mal. Por eso escondió por tanto tiempo tratado de la verdadera devoción, que nos enseña la misión de Nuestra Señora en el proceso de nuestra santificación y salvación, cómo nos debemos entregar y consagrar a ella para que ella tenga libertad de formarnos en la fe y consolidarnos en el amor a Jesucristo nuestro Señor. En el diario de la Divina Misericordia de Santa Faustina Kowalska, Jesús decía a la santa que de Polonia haría surgir una centella, a través de la cual incendiaría el mundo. Sin duda, esa centella fue San Juan Pablo II, que en su vida y doctrina nos dio la síntesis de Montfort y Fátima. San Juan Pablo II se volvió una centella que incendiaría el mundo, sobre todo en lo que se refiere a su devoción y consagración a Nuestra Señora. Él hace percibir por su ejemplo y doctrina la importancia y el lugar de Nuestra Señora en la vida de los cristianos y de toda la Iglesia. Colocó la base para una profunda y extensa divulgación de la total consagración. Una vez que leyó el tratado y realizó la consagración total, cuando aún era seminarista, y adoptó como lema de su pontificado el Totus Tus, en donde sintetizó su total entrega a la Madre de Dios. Recomendando a todos que hicieran esta consagración, escribió a la familia montfortiana pidiendo que no se dejase escondido este tesoro de gracia. Tomando conciencia del plano y de la estrategia de Dios para salvar a su pueblo y dar cumplimiento a la profecía, derrotando al enemigo de nuestra salvación, nos compete hoy, siguiendo como de San Luis de Montfort, respondiendo al llamado de Fátima, a ejemplo de San Juan Pablo II, hacer de todo para conocer, vivir y divulgar la total consagración para que venga luego el prometido triunfo del Inmaculado Corazón y el reinado de Jesucristo nuestro Señor. El demonio tuvo grande pavor y odio del tratado de la verdadera devoción, lo que lo llevó a esconderlo por 130 años. Hagamos nosotros lo contrario. Trabajemos para difundirlo en todo el mundo, llevando a todos a la escuela del Inmaculado Corazón, donde el mundo comprenderá aquello que no somos capaces de explicar y entender lo que no somos capaces de hacer comprender con palabras. Que todos amen a Jesús con toda la fuerza, con todo el alma, con todo el corazón y con todo el entendimiento. Que Él reine en el mundo y en nuestros corazones. Trabajemos para que se cumpla la profecía. Padre Rodrigo María, esclavo inútil de la Santísima Virgen.